Vamos a analizar el concepto de variable aleatoria discreta. De acuerdo a la clasificación que vimos de variables aleatorias, denominamos variable aleatoria discreta a una variable aleatoria cuya función de distribución tiene un comportamiento escalonado, es decir, que tiene, digamos, si vemos la gráfica de su función, tiene una cantidad finita o infinita numerable de escalones. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de un ejemplo de una función de distribución que corresponde a una variable aleatoria discreta. En este caso tiene cuatro escalones, ¿no? Los valores x1, x2, x3 y x4 son los valores en donde justamente se da el brinco de la función, es decir, es constante por intervalos, ¿no? Y bueno, recordemos que entre las características que tienen las funciones de distribución es el de ser continuas por la derecha, ¿no? Por eso es que este punto está aquí rellenado y en este caso este punto está vacío, ¿no? Recordemos también que obtuvimos una fórmula general para cualquier tipo de variable aleatoria para calcular las probabilidades puntuales, ¿no? La probabilidad de que una variable aleatoria x reporte un valor particular x minúscula, un número real. Y vimos que esto se puede calcular como el valor de la función de distribución en ese valor x minúscula menos el límite por la izquierda de la función en ese valor x, ¿no? En este caso, veamos por ejemplo en el valor x2, ¿no? Que justo ahí es donde se da un salto. Ahí esta distancia, el tamaño del salto, es justamente la probabilidad de que la variable aleatoria x me reporte el valor x2. ¿Por qué? Porque el valor, digamos, f de x2 es justamente esta cantidad, ¿no? Este valor, ¿sí? Y sin embargo, si nos aproximamos a x2 por la izquierda, pues sería este valor, ¿no? Entonces, esta diferencia, lo que me da el valor de la probabilidad de que la variable aleatoria x me reporte el valor x2, ¿no? Así es como interpretamos, digamos, el tamaño de los saltos de la función de distribución de una variable aleatoria discreta. Estoy definiendo este conjunto con esta x estilizada y estoy metiendo aquí a todos los valores en donde la función de distribución da un salto, ¿no? Entonces aquí tenemos que notar dos cosas. Primero, que justo si tomas un valor x minúscula en ese conjunto, ahí como sí es donde se da un salto, y el tamaño del salto es la probabilidad de que la variable aleatoria x reporte ese valor, entonces justo ahí vamos a tener probabilidades positivas. En cambio, si tomamos cualquier valor que no sea en donde da un salto, ¿no? La probabilidad va a ser cero. ¿Por qué? Digamos que tomo este valor, vamos a llamarle x estrella. Entonces, justo aquí la función pues, es continua por la derecha y continua por la izquierda, ¿no? Entonces, en ese caso, este valor y este valor son el mismo y entonces por eso la probabilidad es cero. Entonces, realmente lo que nos interesa con variables aleatorias discretas es identificar los valores en donde la función de distribución da saltos y además el tamaño del salto pues nos da mucha información, nos da justo la probabilidad de que la variable aleatoria x reporte ese valor en donde se da el salto. Y otra cosa que hay que notar pues es que la suma de las probabilidades puntuales, en el caso de una variable aleatoria discreta, debe de ser uno. ¿Por qué? Porque es la suma de todos los saltos, ¿no? Entonces, como esta es una función, ¿no? Cuyo codominio es el intervalo 0,1 cerrado, ¿no? Entonces, si vemos, estaríamos sumando este salto, más el siguiente salto, más el siguiente salto, y entonces ya cubrimos todo el intervalo completo 0,1, ¿no? Entonces, por eso es que la suma de las probabilidades puntuales en el caso de una variable aleatoria discreta, si sumamos las probabilidades puntuales de todos los valores en donde se da un salto, pues tiene que ser 1. Esto nos lleva
pues a la siguiente definición, a lo que se conoce como función de masa de probabilidades de una variable aleatoria discreta, ¿no? Y simplemente la denotamos con, en este caso, bueno, no va a ser así en todos los libros de texto, pero bueno, en algunos se utiliza una P minúscula con el subíndice X, y definimos a esta función simplemente como la probabilidad de que X, la variable aleatoria X, reporte el valor X minúscula, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya vimos la importancia de las probabilidades puntuales en el caso de las variables aleatorias discretas. Y pues ya con este concepto, si queremos hacer un cálculo de probabilidades más general, es decir, calcular la probabilidad de que la variable aleatoria X reporte algún valor que caiga en algún conjunto B, pues lo único que tenemos que hacer es identificar todos aquellos probabilidades puntuales positivas, ¿no? De valores X minúsculas que pertenezcan a ese conjunto. Es decir, simplemente sumamos, ¿no? La función de masa de probabilidades sobre todo aquellos puntos que pertenecen a B. En este sentido, lo que ocurre es que si bien toda la información en general de una variable aleatoria X está resumida en su función de distribución, es decir, ya vimos que si conocemos la función de distribución de una variable aleatoria en general, podemos o estamos en condiciones de hacer cualquier cálculo de probabilidades con ella. En el caso particular de las variables aleatorias discretas, este concepto nos lleva a que es equivalente conocer la función de masa de probabilidades. Es decir, si conozco la función de distribución de una variable aleatoria discreta, puedo obtener su función de masa de probabilidades. Y si conozco la función de masa de probabilidades de una variable aleatoria discreta, puedo reconstruir o deducir su función de distribución. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en el primer caso, pues es justo el resultado que ya habíamos demostrado o analizar en otro video, ¿no? Como la función de masa de probabilidades me da las probabilidades puntuales, pues ya vimos que en términos de la función de distribución, pues se calcula con esta fórmula. Entonces, en este caso, aquí estamos viendo cómo a partir de la función de distribución podemos deducir la función de masa de probabilidades. Pero al revés también, ¿no? Si ahora lo que queremos es recuperar o reconstruir la función de distribución en términos de la función de masa de probabilidades, pues recordamos que la definición de función de distribución de la variable aleatoria X valuada en un valor X minúscula es simplemente la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que ese X minúscula. E igual, aprovechando este mismo resultado, ¿no? Simplemente vamos a sumar, ¿no? Sobre todas las probabilidades puntuales, ¿no? Que cumplan la condición de ser menores o iguales que X. Aquí debía haber escrito, vamos a corregirlo, aquí debe de ser un valor T, ¿no? Ahí está. Entonces con esto vamos a sumar todas las probabilidades puntuales positivas que resulten ser menores o iguales que X. Entonces, resumiendo, en el caso de variables aleatorias discretas, pues tenemos la misma información para hacer cálculos de probabilidades con ellas, ya sea que tengamos su función de masa de probabilidades o su función de distribución de probabilidades. Típicamente, aunque no necesariamente, pero típicamente los modelos conocidos o más conocidos o más usados para variables aleatorias discretas, lo que conocemos es la función de masa de probabilidades, ¿no? Normalmente obtener una fórmula pues manejable o cómoda para la función de distribución de una variable aleatoria discreta no va a ser posible. Entonces lo más usual para hacer cálculo de probabilidades con variables aleatorias discretas es hacerlo por medio de su función de masa de probabilidades.